Hola, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos empezando la transmisión en vivo desde Logoterapia, desde Logoterapia Mérida, aquí en Instagram. Estamos iniciando, esperando precisamente un minutito antes para que se pueda enviar la invitación a todos los que gusten participar en la charla que vamos a tener, que va a estar muy interesante. Bienvenidos sean todos, en un minuto más comenzamos. Ok, muy bien, bienvenidos todos. Estamos a punto de iniciar nuestra conferencia aquí por el canal de Instagram de Logoterapia Mérida. Les vamos dando la bienvenida a los que se están conectando. Les agradecemos estar con nosotros compartiendo este momento interesante. Vamos a estar junto con la tanatóloga Claudia Ponce. Y estas conferencias que estamos haciendo se hacen con previos al taller que vamos a tener a finales de enero, el 28 de enero. Empezamos un taller muy bonito que hemos titulado Transformando el dolor con sentido. En enero empieza la segunda generación de este taller que ha tenido mucho éxito. En esta primera edición tuvimos participantes de Belice, de Brasil, y de otros estados de la República Mexicana. Entonces creo que va a ser una experiencia muy agradable, donde vamos a trabajar temas muy interesantes. Vamos a estar hablando un poco de las etapas del duelo, vamos a saber cuáles son cuáles son las tareas que tenemos que ir cumpliendo para poder ir teniendo un duelo sano y poder salir adelante. Vamos a estar también trabajando con la parte emocional dentro del duelo, cómo reconocer las emociones, cuál es la función de cada una de las emociones, de dónde surge cada emoción, cómo esto, de qué manera cada emoción tiene una utilidad y bien empleada nos puede ayudar a salir adelante del proceso de duelo. Y vamos a estar centrándonos mucho junto con esta parte emocional, con los vínculos, ¿no? Aquella persona que hemos perdido, ir descubriendo cómo podemos generar esta vinculación permanente con la persona que ya no está y que de alguna manera esto nos ayuda precisamente a superar el duelo y a tranquilizarnos. También estaremos trabajando mucho desde la parte espiritual. ¿Qué es esto de la espiritualidad dentro de nuestro ser personas? Vamos a estar haciendo muchos ejercicios a través de videos, vamos a estar trabajando con poemas, vamos a estar trabajando con canciones, con cuentos y con ejercicios personales que creo que les va a gustar mucho, ¿no? Y al final del taller vamos a terminar con un módulo muy especial en donde hablaremos sobre el camino hacia el sentido, ¿no? Cómo todo esto lo vamos a poder transformar hacia algo que tenga un sentido y que se sienta muy bien para nosotros. Y bueno, para eso nos va a acompañar el día de hoy la tanatóloga y psicóloga Claudia Ponce. Claudia, bienvenida. Qué Hola gusto que Alfonso, nos estés acompañando. hola a todos, pues muy buenas noches, muchísimas gracias por abrirse un espacio a esta charla que vamos a tener juntos sobre algo que consideramos que es muy importante, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Así es, ¿no? Y vamos a estar, pues trabajando experiencias creo que muy enriquecedoras con cada uno de ustedes y que nos va a permitir ir profundizando, identificando, pues cuáles son las etapas en las que estamos del duelo. Y precisamente hoy, pues bueno, queríamos abrir esta conversación en que, bueno, parte de esta iniciativa es que de esta propuesta que estamos haciendo como equipo de trabajo, es pues que nos damos cuenta que en la actualidad, pues esta parte del duelo que a veces llegaba en momentos muy prolongados de nuestra vida o en momentos como muy específicos. Estamos en un momento en el cual los estamos viviendo constantemente, ¿no?
La pandemia es una realidad que nos ha afectado a todos de múltiples maneras y que obviamente lo que parecía algo aislado, como que de vez en cuando alguien vivía, ahora se está volviendo algo mucho más importante en nuestras vidas y casi, casi del día a día. ¿No es así, Claudia? Así es, a mí una de las cosas que la verdad para mí ha sido de mucho valor en la pandemia es el poder llevarnos a todos a un trabajo emocional nunca antes imaginado, evitadísimo, ¿no? Porque la realidad es que hablar sobre uno mismo, hablar sobre las emociones, pareciera que es un tema incluso tabú, ¿no? Como que nadie quiere hablar de cómo está, de cómo se siente. Y la pandemia lo que viene con estos procesos, con estas pérdidas, no solo humanas, sino también materiales, pérdidas también de vida, viene a poner sobre la mesa la importancia del trabajo emocional en todas las dimensiones como seres humanos, ¿no? Ya no nada más vamos a hablar del duelo por pérdidas de vida, vamos a hablar de duelos por pérdidas de la salud, vamos a hablar de duelos en las diferentes etapas de la vida. Hay un abanico muy grande del que a lo mejor no somos conscientes, pero todos vivimos sobre las pérdidas, ¿no? Todo el tiempo estamos sujetos a diferentes experiencias de pérdidas, ¿no? Y toda pérdida de alguna forma u otra genera un duelo, ¿no? No hay pérdida pequeña, luego entonces tampoco hay duelo pequeño, y esto es lo que la pandemia nos viene a traer como un fruto, ¿no? Como una invitación a este viaje al interior, a este viaje a conectar con uno mismo, a reconocernos o incluso aprender a conocernos a través de experiencias dolorosas, a través de pérdidas, ¿no? Efectivamente, ¿no? Entonces les invitamos a compartir pues esa experiencia con nosotros. Y bueno, precisamente el tema que queríamos compartir, Claudia y yo, el día de hoy es precisamente la tarea emocional del duelo, ¿no? El manejo del dolor. Nosotros podemos sentir dolor en muchos momentos de nuestra vida, ¿no? Pero específicamente en un proceso de duelo, el dolor se vive de manera muy particular. ¿Nos podrías ayudar a entender esto, Claudia? Por supuesto. Acá hay una realidad que no podemos dejar pasar, ¿no? Ante cualquier tipo de pérdida, la respuesta emocional inmediata es el dolor, porque el dolor tiene que ver con esta sensación, no solo física, sino mental, emocional, de carencia, ¿no? De que hay un evento que provoca un distanciamiento, una carencia, una incluso como separación de algo, y esto genera por naturaleza dolor, ¿no? Este dolor se va a manifestar en nuestros cuerpos, ¿no? En el cuerpo físico, en el cuerpo mental, en el cuerpo emocional y en el cuerpo espiritual, ¿no? Porque estamos ante una realidad que nos pone, pues obviamente frente a grandes desafíos personales. Y aquí lo importante es, bueno, ¿qué herramientas voy yo a desarrollar a partir de esto? Aquí lo más importante que es, ¿no? El que nosotros podamos estar frente a esta experiencia del dolor. La tendencia humana es no pasa nada, vas a estar bien, que no duela, no pienses, no sientas. La tendencia humana es a la mutilación. Y la realidad es que dentro del proceso de duelo y dentro de la existencia humana, el dolor es una condición inherente a nosotros y es necesario permitirnos esta experiencia para poder transformarla, resignificarla y vivir en plenitud. Y de alguna manera, Claudia, por lo que estás comentando, y de acuerdo igual a la experiencia terapéutica que he tenido en el manejo de casos de pérdida igual, creo que lo notarás tú también, ¿no? De alguna forma, la tendencia cultural a reparar en el dolor no es lo que se busca, ¿no? Entonces, pareciera ser que lo más sano cuando estás en un proceso de duelo, cuando estás en un proceso de dolor de una pérdida, pareciera ser que culturalmente lo más sano es pedirte que no lo mires, ¿no? Que mientras menos lo sientas, más rápido vas a salir del proceso. Mientras más activo estés, mientras menos pienses en el dolor, más rápido vas a sanar. Y cuando hablamos de una pérdida, estamos entendiendo que es algo contundente, ¿no? Es algo digo, no solamente ya no está la persona, es algo que mueve todas nuestras dimensiones, ¿no? Todo Exactamente. nuestro ser. Y decir que no mirarlo, que salgamos a divertirnos, que salgamos a conversar con otras personas, que salgamos a tomar el café, que nos vayamos a distraer al cine,
que ya es mucho tiempo después de 3 meses de estar pensando en lo mismo, de estar llorando a la persona perdida. Culturalmente se ve como no está saliendo, algo estás haciendo mal, cuando si esto ocasiona, cuando estas peticiones externas ocasionan un cortocircuito dentro de ti, o sea, dices, no se siente bien, eso que me están pidiendo no se siente bien, no se siente natural, no tengo ganas, es porque algo significativo está pasando dentro de ti, ¿no? Así es. Y esto que tú dices es sumamente importante tenerlo como muy presente y muy consciente, porque nadie nos educa en esto. La realidad es que cuando estamos frente a una pérdida, lo que deviene por naturaleza, por tendencia, es la desorganización del ser humano, ¿no? Estamos acostumbrados, hablando específicamente de pérdidas de vida, lo natural es, bueno, tú ya tenías un chip de que esta persona está acá o de que esta persona venía en camino, por ejemplo, ¿no? Las pérdidas son muchas. Ya tienes una idea. Cuando esto sucede, cuando hay la pérdida, entonces viene una desorganización en el cuerpo mental, en el cuerpo emocional, y esto se ve reflejado en el cuerpo físico. Es natural que las personas no sepamos qué hacer. Como decimos de pronto, no encuentro mi esquina, o sea, no hallo un lugar, no sé cómo estar, ¿no? Es natural de pronto tener ciertos pensamientos obsesivos, les llamamos rumiaciones, esos pensamientos que nos están acompañando, pensamientos que generan estados también emocionales y que con los estados emocionales se generan también actitudes. O sea, lo natural es todo tu sistema físico, mental, emocional, espiritual, está tratando de entender qué está pasando, está tratando de integrarse. Y entonces cuando la gente viene y te dice, vamos a salir, vamos a hacer esto, no lo pienses, o sea, a ver, espérame, necesito verlo de frente, necesito escucharlo, necesito preguntarle al dolor, ¿a qué vienes? ¿Qué me estás revelando? ¿Qué me estás diciendo de mí? ¿A qué me invitas? ¿No? El proceso en sí es doloroso, pero la única manera de dar el salto es esta. A mí llegan los pacientes a consulta y me dicen, Claudia, llego para que me quites esto que siento. ¿Cómo se me quita? Viviéndolo. Y a veces les dejo de tarea, vamos a llorar. Y vas a llorar, no te vas a secar las lágrimas. A veces les digo en el consultorio, no te las seques así que se te queden secos los cachetes, ¿no? Vamos a sentirnos y vamos a descubrir el mensaje que hay detrás de esta experiencia. Viene a algo. No podemos pretender, ¿no? La gente me dice, ¿cómo se da el salto? Pues pasando por el umbral del dolor. ¿Es necesario? Es necesario, ¿no? Para poder, tareas del duelo, ¿no? Resignificar vida, para poder colocar emocionalmente a la persona, para reinventar, seguir viviendo, necesitamos la apertura al dolor. Hay muchísimos teóricos, ¿no? Pero los dos grandes tatiches, por así decirlo, del trabajo del duelo, los dos en sus tareas los dejan muy claro, ¿no? Hay que trabajar las emociones y específicamente, dice un autor, el dolor. Y hay uno que es como más contundente, abrirse al dolor, o sea, abrirse a esta experiencia para reconocerse, para contactar con uno mismo y entonces transformarnos y entonces resignificar la pérdida y entonces seguir la siguiente tarea que es seguir viviendo. Pero si no me permito esto, entonces no puedo, no va a ser igual. Y además yo creo que no es nada más una cuestión teórica, ¿no? Yo creo que pues, hablando del duelo, es como aprender a respetar, que también es algo muy orgánico también, ¿no? Así como hablabas, lo primero que tenemos que identificar cuando decías cómo vivir, ¿no? Cómo manejar el dolor. Pues como decías, lo primero es entender es que efectivamente es una experiencia que desorganiza muchísimo y que todo nuestro ser va a estar en ese momento tratando de identificar qué es lo que está pasando a nivel psicológico, a nivel emocional, a nivel social, a nivel espiritual, a nivel físico, porque también tenemos que entender que tiene repercusiones físicas el proceso del duelo, pero lo primero, como decías, ¿no? Es identificar que es una experiencia sumamente desorganizadora, ¿no? Y que por lo tanto nos va a llevar un tiempo poder volver como a respirar tranquilamente y serenamente, ¿no? Y no por eso entender que estamos mal, ¿no? Y que no es parte del proceso que tenemos que vivir. Y Así la es. otra cuestión que decías, ¿no? Es decir, digo, no, cuando yo te decía, no solamente son teóricos, sino
que esto también tiene una resonancia en nosotros mismos, ¿no? Nosotros mismos vamos sintiendo que va siendo de alguna forma orgánico, ¿no? Se va sintiendo bien. Por eso cuando la gente me invita, vente, vamos a salir, acompáñame a cenar con mi familia, vamos a distraerte, te voy a llevar a pasear. Hay una parte de uno mismo que dice, no, no, todavía no va por allá, ¿no? Todavía, y cuando hablo de esta parte de decir, todavía no, me parece sumamente bello esto que estabas diciendo, decir, porque cuando mi organismo, todo mi ser está diciendo, no es momento, entonces, ¿de qué sí es momento? Y es momento de esto que tú decías, de hacer un diálogo con el dolor, ¿no? De ese acto que acabas de decir, ¿no? Que me pareció bellísimo que lo mencionaras, de escucharnos, ¿no? De decir, ¿qué me está pidiendo esta situación, ¿no? A mí me gusta mucho ponerlo, no sé qué pienses tú, Claudia, con una pregunta que a mí me parece sumamente profunda, ¿no? Es decir, esta experiencia de vida, ¿qué le está exigiendo a mi humanidad? ¿Qué le está Ujú. exigiendo a mi ser persona? ¿No? Porque es una exigencia, y cuando hablo de exigencia no lo hablo como algo, como un Como deber un ser, sino imperativo, como un imperativo, sino como como una es invitación más. una invitación a una respuesta, ¿no? Me está exigiendo Bien. dar una respuesta que implica moverme, mover toda mi humanidad, ¿no? ¿Y Así hacia es, dónde, ¿no? Irme preguntando exactamente. hacia dónde, no sé cómo lo veas tú. No, y lo veo maravilloso porque esa es la tendencia. La naturaleza del ser humano es el crecimiento, es la evolución, no la involución. Entonces, bajo esta premisa, todo evento que acontece en nuestra vida es una invitación a la transformación, al crecimiento, a la evolución. O sea, si esto ya está aquí, el objetivo es encontrar un sentido para poder integrarlo y continuar viviendo y vivir en plenitud, porque la realidad es que no venimos a este espacio, a este planeta, a ser infelices para nada. Si volteamos a ver, todo está puesto para. Tenemos una naturaleza que es finita y se nos olvida. Y se nos olvida. Ese es uno de los grandes temas, ¿no? Por eso nos cuesta trabajo, no solo porque no hay una educación emocional, sino que tampoco hay esta conciencia de la finitud y siempre es un tema del que no se quiere hablar, ¿no? Pero ahorita que tú ibas diciendo la importancia que hablábamos, ¿no? De darnos estos tiempos para el dolor, yo siempre me gusta como clarificar algo. No podemos, y esto va para todos los que nos están viendo, escuchando, tanto para quienes hemos sufrido una pérdida o quienes acompañamos, hay que recordar algo muy importante. No podemos en un mes, 2 meses, 3 meses, o sea, reinventar una vida cuando estuvimos acompañados por un ser querido, en mi caso, 37 años, ¿no? O sea, ¿cómo? A ver, un momento, o sea, ha sido una vida en la que me he visto acompañada, o ha sido, por ejemplo, hablando de otro tipo de pérdidas, bueno, ha sido un trabajo en el que yo he estado por más de 10 años. A ver, espérate, tengo que sentir algo, ¿no? Ha sido, no lo sé, una planificación familiar que ha estado desde que yo era niña, ¿no? Mi deseo de ser madre. Entonces, a ver, hay que tener también como mucha paciencia también para entender el porqué de estos tiempos. No puedo pretender hacer como que nada pasó, como que la vida sigue, cuando lo que tengo que resignificar es toda la experiencia de una vida, ¿ya? Tanto para de la vida del que se queda como del que se fue, ¿no? Entonces, esto es como sumamente importante para entender estos tiempos y momentos dentro del trabajo emocional del dolor, ¿no? Y repito, esto es no solo para quienes estamos experimentando la pérdida, sino también para aquellos que nos acompañan, ¿no? Entender que hay un tiempo, hay un ritmo, y este tiempo y este ritmo va a depender, pues, de muchos factores, ¿no? Del tipo de pérdida, del vínculo que se tenía con la persona, del tipo de la forma en la que fallece, de si me pude despedir o no. Se llaman mediadores del duelo, ¿verdad? Van a depender de muchos factores. Entonces, de la personalidad misma del doliente, de quien está experimentando la pérdida. Entonces, creo que esto es un trabajo, también una invitación a la empatía los unos con los otros, ¿no? A lo mejor yo ante una pérdida, pues desarrollo más rápido ciertas habilidades que otras personas, ¿no? Que a lo mejor y tienen por personalidad
una tendencia al silencio, a no compartir, a no hablar, ¿no? Entonces, pues también como cuidar muchísimo esta parte, es súper importante. Claro, entonces ya, como decías, cómo vivir el dolor, cómo manejar el dolor, como decíamos, pues primero es entender que tenemos es una experiencia sumamente desorganizadora, ¿no? Segundo, que decías ahorita, Claudia, es un proceso que nos va a llevar un poco de tiempo y que este tiempo va a depender de diferentes factores que se hayan dado alrededor de la pérdida, ¿no? Como decías, el tipo de vínculo, el tipo de pérdida, la situación por la cual estamos pasando, el proceso de vida en el que estamos en este momento también, como dices, todo esto influye y por supuesto que se requiere de tiempo. Esto que decías me encantó decir, una compañía de 37 años, de 40 años, de 60 años, no podemos esperar que se reconfigure en 3 meses de alguna forma, ¿no? Y volvemos como mucho a esta especie cultural de la mutilación del dolor, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo estar, em, quedarnos en ese momento, ¿no? Tanto, creo que tanto para la persona que lo está viviendo como las personas que podemos estar alrededor del doliente, ¿no? Nos cuesta mucho hacer un pequeño alto, ¿no? Como que respirar, como decías, a veces es un momento donde parece ser que hay que hacer todo el tiempo. Y creo que el dolor invita a un momento de, de, de pausar, ¿no? Y de recapitular qué nos está pasando, de cómo es esta parte de ser consciente. Por eso yo hablaba mucho, me gusta mucho esta idea como de la organicidad, ¿no? Imaginarnos que un proceso de duelo es como cuando nos caemos, ¿no? Si tú estás de pronto caminando en la calle, distraído, y de pronto te caes y te das un aporreón muy fuerte, la tendencia natural de todos los que están alrededor es de tratar de jalarte, tratar de que te incorpores, tratar de que te pares lo más rápido posible. Y en ese momento la persona que se acaba de caer no quiere esto, ¿no? Es como decir, espérense todos, ¿no? Espérense un momento, ¿no? Me está doliendo terriblemente esta caída. Me está doliendo la mano, me está doliendo el codo, me está doliendo la rodilla, y es un dolor que se siente en este instante muy intenso. No me jales en este momento. Me está Exacto. doliendo, ¿no? Y creo que lo mismo es con el duelo. Estamos hablando ahorita de una cuestión como muy física, ¿no? Pero No, entender pero que el fíjate, duelo es exactamente eso, ¿no? sí, y es real. Este ejemplo que pones, yo siempre lo pongo, pero con los niños, ¿no? Se cae un niño y levántate, no pasa nada, ya pasó, no duele, no llores, no nada, ¿no? Y es como decir, espérate, me está doliendo todo, ¿no? Cuando la gente me pregunta, bueno, ¿cómo transito por el dolor? La respuesta por excelencia siempre es explóralo, ¿no? Y yo me voy mucho como al trabajo de los 4 cuerpos. Explora dónde se siente en tu cuerpo, porque de pronto lo vas a sentir en las manos, en los brazos, claro, porque quieres abrazar. De pronto se va a sentir en el pecho, porque aquí es desde donde sale toda la energía del amor, ¿no? De pronto te duelen las piernas porque ya no puedes, sientes que no puedes caminar en la vida, ¿no? Explora qué pensamientos hay alrededor, si los pensamientos están hablando de una necesidad, si están hablando de un deseo, no satisfechos, si están hablando de heridas del pasado, que con la pérdida nada más vienen a ser como una pequeña cereza del pastel. Observa con qué otras emociones también se está conectando. O sea, el dolor tiene que ver con la tristeza, el dolor tiene que ver con el enojo, tiene que ver con frustraciones también. Entonces es como ir haciendo una exploración, viendo también las pérdidas curiosamente están conectadas. O sea, cuando lloramos por una pérdida en un tiempo presente, también hay una pequeña asociación de la que muchas veces no somos conscientes, pero está ahí, sobre pérdidas anteriores, y no nada más pérdidas de vida. Hablo de pérdidas emocionales, de pérdidas físicas, materiales también. Entonces, es como que el cerebro y el sistema emocional empieza a hacer así como que una revisión, y también eso es lo que está ahí. El trabajo del silencio y de la escucha de este dolor es lo que va a permitir hacer una cosecha como para poder tomar una decisión de, bueno, ¿qué hago? ¿Hacia dónde dirijo todas estas dimensiones que se me están presentando, ¿no? Y a lo mejor en el momento yo siempre les digo a mis pacientes, no hay respuesta, ¿qué hago?
pues a lo mejor nada más toca sentir, a lo mejor nada más toca explorar y ver los pensamientos, sentir nada más, a lo mejor tocan las preguntas, no siempre están las respuestas, pero lo importante es que nos las hagamos, ¿no? Esto es un proceso, ¿no? Las respuestas van llegando en diferentes tiempos, momentos, circunstancias, personas, ¿verdad? Pero están ahí. Esa es la manera en la que hacemos este trabajo, ¿no? Permitiéndonos, cuando se dan las pérdidas, siempre tenemos el momento de desorganización y empezamos como nuevamente a configurar la vida. Pero siempre hay puntos en los que de pronto nos quebramos, ¿no? Y hay pacientes que me dicen, pero si yo iba bien, es que sigues bien. Pues es que llegó la Navidad y no sabes cómo es la Navidad sin tu papá. Pues es que llegó mi cumpleaños y no sé por qué me puse a llorar, pues porque es tu primer cumpleaños sin tu mamá, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la desorganización, o sea, hay una tendencia a la integración. La desorganización del primer momento, rápidamente, en que son los 4 primeros meses, empezamos como muy fuerte y ya después nos vamos tranquilizando. Pero cuando vienen eventos que son como novedosos, por así decirlo, nuevamente hay un pequeño desajuste. ¿Por qué? Porque llego al cumpleaños, llego a la Navidad, llego al aniversario, ok, no está, no tengo esto. Y es como nuevamente reconocer que ya no está, que tengo que hacer reestructuraciones a nivel mental, a nivel emocional, para reconfigurarme nuevamente. Y por supuesto, ¿qué es lo natural? Que exista un poco del dolor. Es importante darle paso a este. Y como decía, si yo vuelvo a pensar como en esta simetría de alguna forma, es como en esta naturalidad de alguna manera de la que hablabas ahorita. O sea, nuevamente, no podemos esperar que en 3 meses se reconstituya todo, no solamente por el tiempo o los años que puede haber pasado con esta persona, sino porque a partir de esa pérdida, ese primer año todo va a ser nuevo. Es el año de la primera vez, ¿no? Así me gusta nombrarlo a mí, no sé si tiene alguna otra Pues, jerga ¿sabes? científica, Pues ¿no? mira, realmente no sé, los teóricos no han desarrollado un nombre, pero yo siempre digo que el primer año es el del dolor, el segundo es el de los aprendizajes y el tercero es el de la cosecha y la vida en plenitud. O sea, ¿por qué? Porque cuando llegas al segundo ya conozco esta vuelta al sol, yo puedo elegir cómo vivirlo, o sea, qué aprendí de aquí, ¿no? Y entonces, eso no quiere decir que el dolor no se vaya a sentir. Por supuesto que sí. Repito lo que decía al principio, el dolor es inherente a la experiencia de ser un humano, ¿no? Y ya la tercera, ya de alguna forma, soy la tercera, bueno, adelante, por así decirlo, pues ya vamos un poquito más ligeros. Ahora, esto es como, vaya, lo que comúnmente sucede. Hay quienes, pues, tienen muchas otras herramientas emocionales, espirituales, y de pronto, no, claro, o sea, yo al segundo año yo estaba muy bien, maravilloso. Esto es como pues para que tengamos todos muy claro de qué va este proceso, ¿no? Este caminar, este derrotero, que a veces pensamos que es fácil, pero la realidad es que tiene tiempos, tiene momentos y es importante saber que existen para poder darles precisamente su lugar. Claro, y bueno, antes de continuar, saludar a todos los que se están uniendo, les agradecemos muchísimo estar compartiendo Sí, esta experiencia con nosotros. Está con nosotros también Fabricio Pereira desde Brasil, ahí está ahí conectado con nosotros, te mandamos un saludo Fabricio va a estar la muy próxima cordial. semana. Así es, que vamos a estar platicando con él la próxima semana, el próximo martes, así que les esperamos igual para él compartir esta experiencia. Fabricio es de Brasil, él participó con nosotros en este primer taller que fue de septiembre a diciembre y va a estar compartiendo su experiencia del taller con nosotros y vamos a estar hablando de un tema sumamente importante que es los vínculos, ¿no? En un Así es. proceso de duelo nada se pierde, todo se transforma, y más hablando de los vínculos. Entonces, bienvenido Fabricio, y a todos los que nos están acompañando, igual les agradecemos mucho estar Sí, yo compartiendo veo con por allá nosotros. a una amiga, hermana del alma, Roselena Escalante. Gracias, Ros, por estar acá. Está también una amiga muy querida, Cris Novelo, Gaby Camacho, mi primo, desde El Paso. Pues gracias a todos los que nos escuchan. Ojalá que esto que estamos generando acá pueda decirles algo y lo más importante, ¿no? Que puedan como multiplicarlo también, ¿no? Sí, Creemos sí, firmemente que como sociedad
necesitamos hablar más sobre el trabajo emocional, necesitamos hablar más sobre la educación emocional, porque es algo de lo que carecemos. Y entonces, pues es sumamente importante, ¿no? Realmente el poder tocar estos temas, el poder escucharnos. Abrimos también el espacio a que nos pregunten cosas, que eso es lo que queremos también generar, un espacio donde podamos incluso dialogar con los que nos están escuchando, si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud, o incluso si alguien quiere compartir una experiencia, adelante. La verdad es que todo es bienvenido, ¿no? Y también si en algún momento dado ustedes quieren sugerir, tienen alguna inquietud y quieren que platiquemos de algo, por supuesto, vamos a generar estos espacios. Queremos generar esta conciencia social sobre las emociones. Así es, así que bienvenidos a sus comentarios. Esperamos que puedan conversar este ratito con nosotros después de haber dado este preámbulo entre Claudia y yo. Y como decías, Claudia, ¿no? Efectivamente, este es un proceso que implica muchos elementos, ¿no? Y una de las reacciones que a veces uno tiene frente a cómo tratamos de manejar el dolor es que creemos que lo podemos hacer solos, ¿no? Entonces, y hay un momento que efectivamente, ¿no? Duele mucho y duele tanto que no quieres que nadie se acerque, ¿no? Y también es un momento que decir, no, no, no quiero que nadie me hable, no quiero ver a nadie, no quiero dar explicaciones, porque también esto resulta a veces como muy cansado, estar repitiendo la situación una y otra vez, y a veces no queremos eso. Es que Y aparte no aunque sabe. hay una, por supuesto, y aunque hay una tendencia, y creo que lo que es primordial entender para el manejo del dolor en este proceso, es que aunque hay una tendencia a quererse aislar, no podemos olvidar que necesitamos también de una presencia concreta, ¿no? Necesitamos de un otro, de saber que está ahí con nosotros, que nos puede tender la mano, del cual nos podemos apoyar en cualquier momento, y que esto también es un eslabón fundamental en el proceso de duelo. Aunque la persona esté insistiendo en: "No, yo solo, yo me voy a envolver en mi burbuja porque esto me está doliendo mucho", entender por un lado, como tú decías, que al ser una experiencia tan desorganizada, tan desorganizadora, obviamente que nos va a hacer esa tendencia: no, no quiero que nadie esté cerca de mí, pero que en el mismo proceso, como seres humanos y seres sociales, siempre vamos a necesitar la presencia de alguien más, ¿no? Y sobre todo la presencia de alguien concreto que nos extienda la mano y nos diga: todo va a estar bien. Exactamente. Y aquí, esto que tú dices, en el proceso del duelo necesitamos sí o sí momentos de silencio, momentos de intimidad con uno mismo para escucharse. Cuando la gente nos dice no quiero nada, es parte del proceso de desorganización. O sea, no sabes, o sea, acabas de perder algo que para ti es preciado. No sabes cómo configurar la vida, no sabes cómo avanzar, no sabes cómo respirar. Es natural que no sepas ni qué quieres, ¿no? Entonces, esto como para quienes nos toca de pronto acompañar, entender que la tendencia natural es el aislamiento. Ahora, para quienes experimentamos la pérdida, hay dos cosas como importantes. Sí, hay un momento en el que yo le digo cariñosamente a mis pacientes: vamos a descosernos, vamos a tirarnos a los vidrios, sí, pero vamos a dar un pequeño paso, vamos a hacerlo con sentido, que es este trabajo que platicábamos, ¿no? Vamos a platicar con el dolor, vamos a tomarnos un té, un café, un tequila, lo que te guste tomar, ¿no? Y vamos a abrir un diálogo. Entonces, este momento de intimidad personal es súper importante. Pero esto que tú comentas es aún más relevante, porque el poder abrirnos a la experiencia compartida hace que el dolor, cuando se saca del sistema, así le digo yo cariñosamente, cuando lo compartimos, es medio dolor. ¿Sí me explico? Entonces, necesitamos del otro para poder de pronto llegar. Necesitamos de pronto un hombro. A veces no necesitamos, la gente pregunta: ¿qué hago? ¿Qué digo? No tienes que decir nada. Nada más ofrece tu hombro, ofrece tu oído, hazlo lodge, ¿no? Apapacha, abraza. A veces, cuando estamos en una pérdida, lo único que necesitamos es la contención emocional, ¿no? Es: aquí estoy. ¿Qué pasa? Quienes acompañamos, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué digo? Porque no hay nada. Ya me dijiste que no hay nada que hacer, ¿no? La pérdida es irreparable. Nada como en esos momentos en el que la persona, el doliente, está en un viaje al interior, en su soledad, nada como recibir un mensaje de: hola amigo, nada más que sepas que te quiero mucho, acá estoy para lo que necesites. O la pregunta, a veces
decidimos por los dolientes, no voy a hacer esto, no. ¿Cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te apoyo? Aquí estoy. Punto. A veces, yo repito, no se necesitan grandes palabras como la presencia, el touch, ¿no? El poder tocar, el poder mirar, el poder escuchar. Eso es más que suficiente, ¿no? Así es, ¿no? Y presente es lo que nos comentaba aquí Fer desde Hay una pregunta. Asunción. Dice, mi pregunta es, entendiendo la importancia de la educación emocional, ¿cómo ayudar o qué responder? ¿Cómo dialogar ante los momentos de dolor del otro? Y como tú decías, ¿no? Un punto fundamental es, no es tanto decir algo en particular, sino es poder brindar esa cercanía, ese decir, aquí estoy, cuando necesites, aquí voy a estar. Y creo que eso es Exactamente. algo que traspasa el dolor normalmente, ¿no? Porque para mí tenemos que también entender que si lo vemos a nivel, pues sí me voy a meter a términos muy científicos, ¿no? Pero bueno, en este momento, cuando hablamos de una desorganización, no solamente estamos hablando de una desorganización, hablar de esta desorganización emocional, el cerebro lo percibe como una sensación de peligro, ¿ok? Así es. Porque estoy sintiendo que algo perdí y algo se está muriendo dentro de mí. Y eso cerebralmente va a activar nuestra amígdala, Alerta. va a activar el miedo, va a activar el sistema límbico, ¿ok? Que una vez que está activo, el sistema límbico es toda esta parte cerebral que regula nuestras emociones, ¿no? Donde se manifiestan todas ellas. Y la amígdala, que es una un pequeño pedacito del cerebro, casi en medio del cerebro, ¿no? En el centro del cerebro, regula mucho el miedo, ¿no? Y cuando estamos tan atemorizados, ¿ok? Algo que puede calmar ese temor, algo que puede calmar ese dolor, es saber que a pesar de todo, efectivamente, Claudia, ¿no? Estás ahí, ¿no? Te tengo a ti, que puedo acudir a ti, que me puedes escuchar. Y eso calma automáticamente al sistema nervioso, ¿ok? Calma el sistema Así es. límbico y nos abre, ¿no? Y precisamente es lo que trasciende el dolor y nos empieza a abrir a una conversación con otro, a una cercanía con el otro, a una reconexión con el mundo después de vivir este dolor tan intenso. Así es. Y ahorita que preguntaban en el cómo acompañar, a veces a mí me gusta mucho como preguntar, ¿no? Fíjate que los celtales, una comunidad indígena por ahí por Chiapas, la pregunta que ellos hacen bajo cualquier circunstancia, ¿no? En vez de decirte buenos días, ¿cómo estás? La traducción es ¿cómo está tu corazón? ¿No? Y entonces es la pregunta, a veces no sabemos, una pregunta tan sencilla como, hola Alfonso, ¿cómo está el corazón? O ¿cómo va el corazón? ¿No? Esto puede generar que, en este caso, cuando tú te voltees y me digas, ay Clau, pues muy triste, destrozado, y esto ayuda a que la persona también entre en contacto. A lo mejor, si está en un estado de habitación, va a decir, o sea, ¿cómo está mi corazón? O sea, ¿cómo me estoy sintiendo? ¿No? Y es nada más recordar, te escucho, te siento, aquí estoy, nada más, porque la realidad es que si no hemos experimentado una pérdida similar, o sea, decir, comprendo por lo que estás pasando, no da lugar, pero si sí, bueno, incluso independientemente, o sea, el ver a la otra persona quebrada, o sea, naturalmente te sientes, te conectas, ¿no? Y te duele porque es alguien que tú quieres, que está pasando por una pérdida, puedes de ahí, o sea, te leo, te siento, te mando un abrazo, te abrazo, aquí estoy, hazme saber qué necesitas, hazme saber cómo apoyarte, tan, tan. Y entonces le devolvemos al otro para entonces dejar que el otro a su ritmo y a su tiempo vaya dejándose acompañar, tenga esta certeza, como tú bien dices, ¿no? Este es un espacio seguro para mí ante el miedo que está surgiendo a partir de esto. Bueno, me sé aquí en un lugar, en una persona segura, seguro. Claro, y además volvemos a esta misma idea de algo concreto de alguna forma, ¿no? Para el cerebro, otra cosa que me parece sumamente importante es que el cerebro necesita concretar. Claro, Y cuando nos quedamos en el mundo de las ideas, nuestro cerebro no es capaz de ordenarlas, ordenarlas, darles un sentido, y entender qué es lo que está pasando. De hecho, si nos vamos, bueno, hablando un poco del tema, pero si nos vamos un poco a términos de la locura, eso es, ¿no?
Una persona que digo, el castigo más grande que existe en el mundo no es estar encerrado, es estar aislado. ¿Ok? No sé si se acuerdan, la peor tortura que existía en las cárceles es que existía una cabina negra, ¿no? Un cuarto Sí, oscuro en el cual te encerraban días, ¿no? O te podían encerrar nada más horas y tú podías creer que estuviste encerrado días, porque el aislamiento enloquece, ¿no? El aislamiento nos hace perdernos en la mente y cuando la mente no tiene una forma de poder estructurar, de poder concretar las ideas, nos podemos seguir perdiendo muy fácil, ¿no? Y lo que tú decías, cuando podemos escuchar que hay un otro que me dice, aquí estoy, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo estás hoy? Puedes hablar conmigo cuando quieras. ¿Mm? exacto. Es un espacio en el cual además, por lo general la gente dice, por fin puedo hablar, por fin te puedo decir lo que está pasando dentro de mí y llevo tanto tiempo encerrado en esto que creo que me estoy volviendo loco. Y cuando por fin lo podemos exteriorizar, lo podemos verbalizar, entonces nuestro cerebro hace el clic completo, ¿no? Porque ya no solamente está a nivel de ideas, sino que además lo empezamos a escuchar, aunque sean cosas que nosotros mismos decimos, ¿no? Pero para nuestro cerebro es muy importante hacer como este registro entre Es, la idea y la palabra dicha, ¿no? Entonces, abrir estos exactamente. espacios en donde yo te puedo decir, me siento, qué bueno que me preguntas, porque me siento muy triste. Llevo tanto tiempo sintiéndome así que ya ni siquiera sé si estoy bien. Y como todo, como decíamos al principio, y como todo mundo me está diciendo que eso ya no lo debo de sentir, entonces mejor no lo hablo y me lo vuelvo a callar, ¿no? Y empiezo a pensar que algo no está bien en mí o que estoy quedando loco. Y cuando lo puedo decir, cuando lo puedo expresar en palabras y hacerlo concreto con el lenguaje, entonces empiezan a abrir otras Claro. posibilidades al manejo del dolor. Y a la reinvención también, porque cuando lo sacamos del sistema oralizándolo, nos estamos escuchando. Es parte de la aceptación de la pérdida, es parte también del proceso de la adaptación. Y en esto que comentamos, me gustaría también hacer así como una nota al pie de página. Mis amigas que están acá, que acabo de saludar, no me dejarán mentir. Ante cualquier pérdida, a veces nos descosemos, platicamos y yo siempre les digo, me puedes volver a marcar las veces que sean necesarios para volver a hablar exactamente de lo mismo. O sea, puede ser el mismo discurso o sea, 700 veces, porque esto es algo que necesitamos, que es parte de la experiencia, del abrirse al trabajo emocional. Y a veces, ¿qué nos pasa como dolientes, ¿no? Que estamos experimentando la pérdida, que yo llego contigo, lo hablo una vez, pero me muero de la pena de volver a hablarlo, ¿no? O de volver a decirlo. Y a veces hasta uno mismo dice que no, es como que lo mismo, estoy rumiando lo mismo. Para quienes nos están viendo y están experimentando una pérdida, es totalmente natural. Estos pensamientos, estos discursos, se llaman rumiaciones, ¿no? De las que estamos dando y dando vueltas. Necesitamos constantemente hablar de esto para irlo configurando, para irlo aceptando, para irlo integrando, para irlo resignificando. Y para quienes nos toca acompañar, también es un trabajo desde la empatía, el poder y sobre todo desde el amor, ¿no? El aquí estoy, ¿no? Y no importa si me hablas 3 veces al día para decirme, extraño a mi mamá, es que no puedo creer que me esté pasando esto, ¿no? Y estar ahí. O sea, a lo mejor puede ser de pronto un discurso que uno dice, chispas, no avanza, ¿no? Claro que no avanza, precisamente por todo esto que tú estás comentando, ¿no? Y de lo que hemos hablado, porque estamos buscando cómo organizarnos. Y mientras tanto, esta es la forma en la que nos vamos como organizando, el escucharnos, decirlo una y otra y otra y otra y otra vez, ¿no? Y aquí la importancia de esta forma también de acompañar, ¿no? Claro, y como dices, es la manera de ir generando un camino, ¿no? Y creo que eso me gusta mucho esta idea, ¿no? Que mencionabas ahorita, es ir generando un camino que nos permite avanzar hacia adelante, que nos permite trascender el dolor, que no es quedarnos ahí. ¿No? Efectivamente, como decíamos al principio, el duelo, ¿no? El dolor en el duelo es sumamente importante y hay que atravesarlo, pero creo que tenemos que tener ese sentido de caminar y avanzar. Hay que atravesarlo. No se trata de quedarnos en este bucle, que puede ser muy tentador quedarnos ahí, por supuesto. ¿Ok? Y que precisamente lo que queremos invitar con estas pláticas
y que lo que queremos hacer con esta propuesta de taller Transformando el Dolor con Sentido es ese, ¿no? Es buscar abrir una experiencia al público que no Exacto. solamente sea, de hecho, el taller no está centrado en hablar del dolor y hablar de la pérdida y cómo lo perdiste y cuándo lo perdiste y hace cuánto tiempo que lo perdiste y cómo estás, cómo es recordarlo, sino no se trata de centrarnos en esa parte, sino precisamente de cómo íbamos a ir armando un camino que hay que atravesar, pero que hay que atravesar porque nos va a llevar a un encuentro diferente conmigo mismo y con la persona que amamos al final, ¿no? Exactamente, que esa, hablando un poco de las tareas del duelo, esa es la última, ¿no? El colocar a la persona que ya no está, la circunstancia que ya no está emocionalmente en un lugar, reinventarnos y resignificar la vida. ¿Cómo llegar a ese punto? Tenemos que pasar. Esta es la tarea número 2, ¿no? Literal, el darle paso a este trabajo emocional. Y decías algo muy, muy interesante. También es natural que cuando pasamos por una pérdida, durante el trabajo emocional, específicamente del dolor, existe una tendencia a regresar al pasado y mirarnos en un presente carente, o sea, ya no está, yo en un futuro también, ¿no? Ya no tendré, ya no podré, ya no esto, y de pronto la experiencia del dolor se hace más aguda y es ahí cuando, ojo, pasamos al sufrimiento, ¿no? Porque de alguna forma u otra nos miramos desde un estado donde ya no puedo, donde ya nada es posible, donde todo está perdido, y entonces ahí es donde de alguna forma u otra nos podemos incluso desorganizar más. De ahí la importancia de este diálogo con el dolor. El dolor no viene a decirte ya nunca más y vas a estar sola y vas a estar abandonada y no vas a dar el salto. No, viene también a decirte algo sobre ti, sobre tu persona, sobre tu fortaleza, sobre tus capacidades, sobre tus habilidades. También viene algo, ¿sí me explico? Entonces aquí es muy importante en este trabajo emocional tener mucho cuidado desde dónde, cuando miremos al dolor, o sea, desde dónde lo estoy mirando, ¿no? Y desde dónde me estoy mirando también, ¿no? Para hacer un buen trabajo, no quedarme ahí y poder dar, como decimos cariñosamente, para poder dar el salto, ¿no? Entonces, yo creo que también esto es como tenerlo muy, muy presente, sí darnos ese tiempo, pero también no mirarnos, no quedarnos siempre en un pasado o viajar al futuro carente, sino vernos en un presente con la gratitud de haber tenido esta experiencia, esta persona, y lo que su vida hace en presente, no hizo, hace en mi vida presente hoy, ¿ya? Claro. Oye, y esto que mencionabas creo que me parece muy importante, entender que el dolor no es sufrimiento. ¿Podrías ayudarnos a entender la diferencia entre uno y otro, Clau? Sí, el dolor, lo vuelvo a repetir, es una condición inherente cuando estamos ante una pérdida, cuando estamos ante un proceso de desvinculación, cuando perdemos algo o, por ejemplo, si te caes, pues obviamente pierdes el cacho de piel, ¿no? Ante una pérdida puede venir esta experiencia de dolor, cuando no estamos en una circunstancia no deseada, no planeada, cuando la expectativa no se da. Esto es una respuesta en los 4 cuerpos, ya dijimos, natural. Ahora, el sufrimiento es cuando esta experiencia en el cuerpo físico, mental, emocional o espiritual, de pronto nos detenemos y nos detenemos con pensamientos, repito, pensamientos de carencia, pensamientos de pronto de imposibilidad, de pérdida de sentido, de desesperanza. Y entonces, esta experiencia del dolor que va acompañada de una emoción como es la tristeza, si me quedo en el vacío, en la soledad, durante más tiempo de lo natural, pues obviamente ahí es cuando viene el sufrimiento, porque la mirada que tengo sobre mí no es transformadora. ¿Sí me explico? Es destructora también, es desde lo que ya no puedo, lo que ya no tengo, y entonces empezamos a sufrir, ¿ya? Si yo no descubro el mensaje que el dolor viene a revelarme en la vida, en mi proceso personal, entonces estoy de alguna forma u otra como condenado a sufrir. De ahí que, por ejemplo, Buda decía esta frase, ¿no? El dolor, pues, es inevitable, la vida es parte del kit, ¿no? El sufrimiento, decía Buda, ¿no? Es opcional, o sea, uno decide qué tanto tiempo quedarse ahí, porque el dolor, repito, tiene sentido en la experiencia de ser un humano. El dolor la tendencia es la adaptación, es, repito, la evolución, no la involución, no el estancamiento, ¿ya?
no la desesperanza, al contrario, viene a todo eso. Lo que pasa es, pues, que son experiencias incómodas y la realidad es que tristemente todavía tenemos, pues, muchos dejos de ser hedonistas, ¿no? De querer pasar por la vida sin que nada duela, ¿no? Sin que nada incomode. Y es que la realidad es que nuestra naturaleza así es. O sea, pregúntale a una mamá, ¿no? Ya sea por cesárea, por parto natural, o sea, el regalo más grande que es la vida, duele, ¿no? O sea, llegar al mundo duele, ¿no? El niño que está allá dentro feliz, llega a un mundo donde hay ruido, donde todo es diferente. Entonces, mirar también esto como una característica, como una condición inherente a nosotros y hacerlo nuestro amigo, hacerlo nuestro aliado, ¿no? Abrazarlo, es súper importante. Claro, y por eso queríamos abrir este espacio a esta conferencia, ¿no? La tarea emocional del dolor es abrazarlo precisamente, ¿no? Y que entendamos que el dolor no es sufrimiento, el dolor es una parte importantísima a la cual tenemos que aprender a escuchar, que tenemos que aprender a dialogar con ella, que tenemos que hacerle las preguntas correctas, ¿no? Hablando de esto que decíamos, ¿no? ¿Cuál es la exigencia? ¿Cuál es la respuesta que me estás pidiendo ante estas circunstancias? ¿Qué es lo que tengo que redefinir de mí? ¿Hacia dónde tengo que avanzar? Y lo que decías me encanta, ¿no? El dolor por naturaleza va a invitar a la evolución. Y esto implica no solamente la evolución física, ¿no? O sea, la evolución mental, sino también la evolución con cómo nos relacionamos con nuestros seres queridos que ya no están, ¿no? Tenemos que aprender que si la parte física ya no está, no por eso se pierde el vínculo que hemos mantenido tanto tiempo con ella. Y por eso me llama mucho la atención cuando dices el dolor invita a la evolución, porque nuevamente no lo invita a una sola parte de nosotros, sino lo invita nos invita a evolucionar en nuestras cuatro dimensiones, en la relacional, lo social, en la espiritual, en la física y obviamente en la emocional. Eso me encanta, ¿no? Saber que poder aprender a mirar el duelo y el dolor no como sufrimiento y pérdida nada más, sino como un camino a la trascendencia y a la evolución del hombre. Totalmente. Totalmente. Y quienes están acá y me han acompañado en muchos procesos sabrán que no hay nada más rico que darse ese espacio y poder acompañarse a sí mismo, acompañar, dejarse acompañar. Esa parte es sumamente importante. No podemos pretender hacerlo esto solos. Necesitamos siempre del otro. Se vale pedir ayuda, se vale salir y preguntar, ¿no? Entonces, la realidad es que darnos esta oportunidad de abrirnos a esta dimensión tan nuestra, es uno de los mejores regalos que nos podemos hacer, ¿no? Y sobre todo porque el fruto después es riquísimo. O sea, es riquísimo el fruto no solo con uno mismo, sino también lo que genera esta experiencia en comunidad. O sea, cuando digo comunidad, con el otro, ¿ya? O sea, crecemos todos, evolucionamos todos. Pero pues sí, el momentito que esto va a incomodar, yo recuerdo una que otra pérdida por allá y que mi mamá me decía, ya, tranquila, todo va a pasar, ¿no? O sea, como queriendo paliar, ¿no? Yo le decía, déjame, ¿no? Y yo siempre les digo a los pacientes, déjense tantito, siéntanse, porque este también eres tú, este también eres tú, ¿ya? Sí, y también abrirse a esta experiencia, o sea, como dices, a esto que decías, también eres tú y ábrete a esta experiencia, ¿no? A esta versión de ti A esta que dimensión también de ti. siente, claro, que también duele y que también llora, ¿no? También extraña. Y creo que al final, que creo que lo repetimos mucho en el taller, que ojalá que nos se animen y nos acompañen, precisamente invitamos a eso, em, es un espacio, ¿no? Al final el proceso de duelo es un encuentro, ¿no? Un encuentro con uno mismo, que precisamente en el taller lo hacemos a través de canciones, de videos, de reflexiones, de cuentos, de poemas y de ejercicios que buscan precisamente hacer ese reencuentro, ¿no? Ese reencuentro con uno mismo, experimentar esa versión de ti que te puede ayudar a salir adelante, a trascender y que todas estas señales, que eso es, nuevamente repito, es algo que vamos a marcar mucho en el taller a quienes nos acompañen,
es que todas estas señales, todas estas experiencias dolorosas, el sentir que extrañamos, que añoramos, que estamos tristes, que anhelamos, significa que amamos, ¿no? Y si Así es, amamos, significa que estamos vivos, y si estamos vivos es porque es para salir adelante, ¿no? Para caminar hacia adelante. así es, así es. Y bueno, pues les agradecemos, vamos a ir cerrando ya, les agradecemos mucho. Fer comenta que estuvo respondidísima la pregunta. Muchas gracias, Fer, por escucharnos y acompañarnos. Qué bueno que te haya sido útil la conversación y que haya respondido a lo que estabas preguntando. Y pues todos los que nos están acompañando, todas las compañeras de Claudia que están aquí echándole porras, te lo agradecemos También mucho. está, también está una paciente queridísima, Carlota, te mando un abrazote, está por Mm, allá, está Mariana Mares, bueno, pues a toda la gente que se dio este espacio, pues muchísimas gracias por estar acá, por acompañarnos, ujú, y pues eh, ojalá que puedan llevar esto a los ujú, diferentes espacios en los que se desenvuelven. ujú. Ahí nos están diciendo también, Carlota de Campeche nos dice gracias por todos sus consejos, gracias por acompañarnos. Yari también dice gracias. Yari, un abrazote a Yari, compañera mía de Mm, trabajo. gracias Carlota por estar acá desde Campeche, te lo agradecemos mucho. Excelente plática, muchas gracias a ambos, dice Cris Chis. Novelo, un Mm, abrazo a Cris mm. también, gracias por estar acá. Así es. Y bueno, les invitamos a la siguiente conferencia, que va a ser el próximo martes. Igual, va a ser de 7 a 9 de la noche, perdón, de 7 a 8, 8. una hora, de 7 a 8, de tiempo Ciudad de México. Y bueno, en este taller en esta plática del próximo martes, repito, nos va a estar acompañando Buenísima. Fabricio Fabricio Pereira. Pereira desde Belo Horizonte, Brasil, ¿ok? Hablando español, porque él habla perfectamente bien español, así que no va a haber necesidad de traducción simultánea. Y vamos a estar conversando con él. Él es un logoterapeuta, es psicólogo logoterapeuta en Brasil y vivió la experiencia del taller como participante del taller el semestre pasado. Quedó muy contento con la experiencia y precisamente vamos a hablar un poquito de la experiencia como participante, como las repercusiones que tuvo esta experiencia en su trabajo, ¿m? en su forma de estar y de ver la vida también, ¿no? Entonces, le vamos a agradecer muchísimo su participación y colaboración. Entonces va a ser, repito, el próximo martes a las 7 de la noche, de 7 a 8, ¿ok? Y también nos están haciendo ahorita unas preguntas, ¿no? Gracias, Sobre el excelente, Dios te taller. bendiga. El Ajá. taller empezamos el jueves 28 de enero. Son todos los jueves de 7 a 9 de la noche. Ujú, Son 12 sesiones, son 4 módulos. El primer módulo es conmigo, vamos a trabajar el duelo y sus procesos. El segundo módulo vamos a trabajar con nuestro terapeuta de las emociones, con Alfonso. Vamos a estar viendo todo lo que es el proceso del duelo desde el trabajo emocional. Vamos a ver la dimensión espiritual con Elisa Sánchez, una excelente también terapeuta. Y cerramos con broche de oro con Miriam Herrera, que ella nos va a hablar de toda esta experiencia de duelo, del trabajo emocional espiritual desde la logoterapia, con sentido, ¿no? De ahí el nombre de Transformando el Dolor con Sentido. Entonces, ojalá puedan participar. La verdad es que es algo que hicimos en respuesta a las necesidades que hemos estado sintiendo en esta pandemia. Es el granito de arena que nosotros queremos pues colocar, y la realidad es que pues está hecho con muchísimo cariño y genera muchísimas herramientas, ¿no? Entonces ojalá y puedan participar. ok, entonces repetimos, el taller inicia el 28, jueves 28 de enero a las, a las, ¿Okay? a las 7 de la noche, es de 7 a 9. Son 12 sesiones. O sea, sin variar, cada jueves es una sesión por semana, durante 12 semanas. Para quien quiera más información, puede mandar al chat de logoterapia, en el Facebook también. Pueden preguntar en el chat de Facebook por información y con mucho gusto se las proporcionamos. Nos agradece igual María Elena Paul desde Florida. Gracias por conectarte desde allá, Elena María Elena. Rodríguez, muchas gracias también por estar acá. ¿Mm? María Antonia Solís, Susana Camal también, Gaviux.
Así es. Y Gracias. recordarles que previo al taller vamos a tener esos espacios de conversación. El próximo martes 12 de enero va a ser la plática con Fabricio desde Belo El Horizonte, horizonte. Brasil. El 21, jueves 21, igual a las 7 de la noche, vamos a tener a Miriam y a Elisa, que van a estar participando con nosotros igual. Ellas van a estar platicando precisamente sobre el silencio, la importancia del silencio, el valor del silencio en el duelo, ¿no? Cómo esto nos invita también a fortalecer nuestra espiritualidad, ¿no? El valor del silencio en el duelo. Y ya el martes, el jueves 28, iniciamos el taller. Pues les agradecemos muchísimo, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos y pues nos vemos el próximo martes. Estaré yo otra vez acompañándoles junto con Fabricio desde Brasil. Gracias y buenas noches. Muy buenas noches a Gracias, todos. Hasta Claudia. luego. Hasta luego.